Antes de empezar a dejar la palabra a nuestros ponentes, nada más me gustaría leer sus semblanzas para que los conozcan un poco y luego les dejo la palabra. El día de hoy, bueno, agradecemos mucho a Adrián Mariñel Arena, licenciado en Economía con especialidad en Finanzas y máster en Dirección de Empresas por MEDEX IPAD, con más de 25 años de experiencia. Fundador de Grupo Kims Broker, especializado en potenciar empresas minimizando sus riesgos y generando valor para su desarrollo económico. Muchas gracias, Adrián, nuevamente. Gracias. Frédéric Costé. Frédéric es el Managing Director de Equipeo Technologies, compañía Pro Player de ciberseguridad, con más de 25 años de experiencia en diferentes sectores de la industria. Frédéric es especialista en la gestión holística de riesgos cibernéticos. Cuenta con las certificaciones Certified Ethical Hacker, Computer Hacking Forensic Investigator y Certified SCADA Security Architect. Muchas gracias, Frédéric, también por compartirnos tu expertise. Encantado, mucho gusto. Y Jennifer Olvera, licenciada en Publicidad y Mercadotecnia Digital, con experiencia en el desarrollo de negocios en empresas de tecnología y ciberseguridad, así como implementación de estrategias en redes sociales y alianzas publicitarias y de mercadotecnia. Muchas gracias también a ti, Jennifer, por estar. Muchas gracias, un gusto. Y nada más les recuerdo, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy, al nombre de la Cámara y al nombre de Equipeo y Kims. Antes de dejarles la palabra, les recuerdo que tenemos el chat o el preguntas y respuestas. Aquí no duden en compartir sus preguntas, sus comentarios, y vamos los cuatro a estar al pendiente para poder contestar a lo largo del webinar. Y última cosa, es un webinar grabado, entonces después en un par de días lo compartiremos en nuestro canal YouTube. Igual yo creo que nuestros ponentes también lo van a compartir en su sitio web, entonces por cualquier cosa, si lo quieren volver a ver, estará disponible. Sin más, pues les dejo la palabra y al nombre de la Cámara, muchas gracias por estar con nosotros y por su confianza. Gracias, Lauri. Gracias, Lauri. Gracias. Pues muy buenos días, bienvenidos a esta plática y esperamos que se lleven grandes mensajes, grandes aprendizajes y sobre todo cosas que se puedan aplicar en su contexto real. Vamos a empezar con nuestro contenido. Jennifer, ¿nos apoyas con el contenido de la presentación? Bien, bueno, los ponentes que ya nos presentamos, el contenido del día de hoy, como primera instancia tenemos la parte de antecedentes, les vamos a platicar un poquito contexto actual y casos reales. En segundo lugar tenemos cuál puede ser el impacto financiero ante un ataque cibernético. Esto, el impacto que puede causar desde una empresa pequeña, mediana o grande. El tercero tenemos cómo blindar tu seguridad, las estrategias y las recomendaciones pertinentes. En el cuarto punto tenemos cómo funciona y cuáles son las principales coberturas de un ciberseguro. Esto enfocado a daños a terceros, daños propios y recuperación del negocio. Y como quinto lugar tenemos cómo asegurar la continuidad de tu negocio. Esto al equipo propio, equipo de apoyo, ciberseguro y por medio de capacitación constante. Muchas gracias, Jennifer. Pues para empezar esta plática vale la pena recordar que el contexto en el cual estamos viviendo hoy es un contexto muy complicado en cuanto a ciberseguridad. Por ejemplo, en Latinoamérica, de cada 2 ataques, 1 es para México. Y a nivel mundial, uno de cada 10 ataques está dirigido a México. Entonces, si vemos la importancia de nuestra economía, pues nos damos cuenta que pues es un mercado competitivo, es un mercado atractivo para este tipo de riesgos. Y bueno, hay casos en los que las pérdidas pueden ser muy fuertes
y estas pérdidas pueden detener una industria, pueden frenar el desarrollo de un negocio, y es importante ver cómo combatir este tipo de problema. Tenemos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde una de las mayores petroleras fue intervenida a través de un ransomware y le roban información de tal suerte que tiene que frenar su operación durante 3 días. Y esta petrolera, por ejemplo, transporta más del 50% del combustible en Estados Unidos, frena líneas aéreas, frena industrias de transporte, obliga a sus clientes, los obliga de alguna manera a conseguir otros proveedores. Entonces, la pérdida económica no solo es por el ciberataque, la pérdida económica también está dada pues por la parada en la operación, por las pérdidas de datos, por las demandas que se generan, por las multas de la información, por el mismo riesgo de que puedan atacar esta red, en este caso petrolera, y puedan empezar a difundir riesgos pues mucho más importantes, ¿no? Hay otro caso en el que una empresa de distribución de información, una .com, es también intervenida y estima que que el ataque en sí le costaría $8 millones por esta intervención de su empresa y haber frenado sus operaciones. Pero estima que más de 20 millones de pesos, 20 millones de dólares le va a costar resarcir el daño en cuanto a reputación, en cuanto a multas y en cuanto a fuga de información que recibió. Entonces, en un ataque casi se lleva 30 millones de dólares con un solo evento, ¿no? Entonces, estamos hablando de distintos tipos de ataques. Puede ser robo de información, puede ser que un mismo empleado un empleado que salió de la empresa y tiene acceso a los sistemas y no se brindó bien esa parte, tenga acceso a realizar un ataque externo y pueda poner en complicación a las empresas. Tenemos casos también de robo de información en la cual se puede ver comprometida la empresa, porque si está saliendo de un servidor de esa empresa, aunque sea alguien más que lo está ejecutando, la reputación va directamente dirigida a ese servidor o a esa red social o a esa empresa de donde está saliendo la información. Entonces, es muy importante pues blindar toda esta infraestructura, tanto interna como externamente, pues para evitar grandes pérdidas que puedan incluso frenar el desarrollo de una empresa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que a nivel promedio en México, grandes empresas han tenido en promedio ataques de 50 millones de pesos, más o menos. Hay unas que lo han tenido mucho más fuerte, hay otras que lo han tenido menor, pero en promedio 50 millones de pesos. Empresas medianas han tenido ataques que les han representado un costo de 13 millones y las pymes el promedio está entre 7 millones de pesos. Pero este tipo de montos en realidad puede frenar el desarrollo de una empresa. ¿Por qué? Estamos hablando que afecta no solo la pérdida económica, sino también la pérdida de reputación, la pérdida de clientes, el recuperar las operaciones. Entonces implica no solo la pérdida en el momento, sino también pérdidas futuras. Y lo que vamos haciendo es cómo configurar una estrategia de tal suerte que nos ayude a siempre estar viendo cómo nuestro negocio no frene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues se puede hacer de distintas maneras. Podemos tener nuestra propia infraestructura, donde nosotros, a través de nuestro equipo de tecnología, pues tratamos de detener estos ataques, pero muy importante es tener un aliado que se dedique exactamente nada más a la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque él va a tener las herramientas más actualizadas, va a tener las tendencias y la práctica de lo que está ocurriendo día con día, va a estar actualizado en licencias, va a estar actualizado en parches de programación que se tienen que ir incluyendo en los parches de seguridad. Entonces, esto nos ayuda
a que no solo dependa mi industria de mi capacidad propia, sino tengo un aliado que me ayude a contener un ataque, o que me ayude cuando tenga un ataque a detenerlo y tener el menor costo posible. Vale la pena también estar capacitando a nuestra gente, y vale la pena responder adecuadamente cuando tengamos un evento, un aliado estratégico, como puede ser Kipeo, y como Frederick nos puede comentar cuál es su visión holística de esta protección. Adelante, Frederick, por favor. Sí, muchas gracias, Adrián. Pues como bien lo dijiste, o sea, los ataques están dirigidos hoy en día a pymes, a grandes empresas nacionales o transnacionales. O sea, todos podemos ser víctimas. Entonces, la recomendación que podríamos decir, o sea, dar hoy durante este webinar, es que todo empieza por un plan. Primero, es sumamente importante que dentro de una empresa haya una persona encargada de la seguridad de la información. Esta persona se llama el CISO, es el Chief Information Security Officer. Y esta persona es como el general que protege el ejército, a través de su ejército protege el país, que es la empresa. Entonces tiene que tener un plan de defensa. Este plan de defensa empieza siempre por una evaluación de riesgos. Es muy importante conocer el estado de la seguridad de la empresa, conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y entonces tomar acciones. Eso se llama un plan de tratamiento de riesgo. Y en este plan de tratamiento de riesgo, pues se implementan controles, y esos controles pueden ser controles administrativos, como políticas para el uso propio del sistema de información, o el uso de las herramientas que cada uno en la empresa va a utilizar. O pueden ser controles técnicos, y esos controles técnicos pues son todas esas herramientas de las que hablaste, herramientas actualizadas que permiten detectar lo más pronto posible cualquier comportamiento anómalo. Una amenaza, como bien dijiste, Adrián, puede ser una amenaza externa o una amenaza interna. De hecho, la gran mayoría de los ataques son ataques de lo que se llama generados por ex empleados agredidos, como decimos, o el disgruntled employees, como dicen nuestros amigos del norte. Entonces, cuidado con esas, digamos, esas cuentas que siguen activadas cuando esa persona ya renunció, o la despidieron, etcétera. Bueno, daremos muchas recomendaciones a lo largo de este webinar, pero es lo que queríamos, digamos, hacer pasar como mensaje. Tener un plan y conocer sus puntos débiles, sus puntos fuertes, y tener un plan de mitigación de los puntos débiles. Y más adelante nos habla Jennifer de una foto térmica de estos riesgos. Vamos adelante, Jenny. Sí, muy bien. Bueno, Adrián, y platícanos un poquito, ¿qué nos sugieres para blindar la seguridad de las empresas? Pues, como les comentaba, necesitamos no solo la parte de seguridad interna, la parte del CISO que nos comentaba Frederick, sino también contar con un aliado que nos ayude a tener visibilidad completa de los riesgos, tanto internos como externos, y además contar con un seguro. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga un ataque, voy a tener pérdidas. Pérdidas por hacer daño a un tercero, pérdidas por los daños que me está generando a mí en mi industria, y pérdidas por detener la operación. Entonces, todas esas pérdidas implican un costo económico que puede ser cubierto a través de una póliza de seguro, de tal suerte que blindamos la seguridad con personal propio, la blindamos con personal aliado, un despacho experto, y la blindamos por cualquier desviación, ya sea humana, como puede ser un ex empleado, o un error humano también, no necesariamente tiene que ser malintencionado, o también un error de programación, un parche de seguridad que no se actualizó y permitió el filtrado de un ataque. Entonces, son las tres vertientes que nosotros estamos proponiendo: tener una estrategia diversificada
donde puedas tener la mayor cantidad de herramientas disponibles y actualizadas que te ayuden a detener esos impactos. Tener una gestión unificada donde tengas a una persona que pueda responder inmediatamente a cualquier ataque para minimizar que se esparza y que se pueda hacer más grave. Eso se puede lograr a través del aliado tecnológico, donde en un monitor te puede monitorear todas las aplicaciones, correlacionarlas, ingresar inteligencia artificial y determinar qué tan raros son algunos comportamientos que hay que detenerlos antes de que se puedan convertir en ataques. Y obviamente la parte de capacitación, donde tenemos que poner a nuestros colaboradores conexiones seguras, claves sólidas, autentificación de varios factores, evitar que se conecten a sitios pues no autorizados o enlaces dudosos, o bien que tengan políticas de no abrir correos que no son identificados o propios de la empresa, ¿no? Entonces, pues nosotros la recomendación que damos muy puntual es pues contar con un aliado que tenga esa visibilidad de todas las herramientas, que detecte, que frene antes de que se cree una crisis. Es decir, que no deje que avance un ataque, sino que llegamos a tener un ataque, que lo vamos a tener porque existen dos tipos de empresas: las que ya fueron hackeadas y las que no saben que ya fueron hackeadas. Entonces todos están expuestos, y bueno, es cómo tener un aliado que me ayude cuando tenga una crisis a detenerla lo antes posible. Y bueno, tener también la parte del ciberseguro, que nos permita cubrir todas las desviaciones posibles que podamos tener, de tal suerte que aseguremos el 100% de la continuidad de nuestro negocio. Esa es un poco la estrategia que estamos tratando de transmitir. Quisiéramos saber si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, o si alguna pregunta tienen que podamos responder. No sé qué opinas, Frederick. Pues una recomendación esta mañana: vemos una gran tendencia durante la pandemia que son ataques por ransomware, que como bien explicaste, recibimos digamos un mail, damos clic a una liga y entonces empezamos a descargar código malicioso. Este código pues cifra, o sea, encierra en una caja fuerte digital todos los datos sensibles de nuestro sistema de información, y nosotros no tenemos la llave. Entonces el ciberdelincuente nos pide pagar un rescate para poder recuperar los datos. Entonces, bueno, la recomendación es siempre no pagar este rescate, porque pues sería como favorecer ese tipo de acciones fraudulentas. Pero para evitar estar en esta situación, la gran recomendación de esta mañana sería hacer un backup de todo, un respaldo. Es sumamente importante tener respaldado su información para poder, en un proceso de continuidad de negocio, recuperar esos sistemas lo antes posible y evitar las pérdidas financieras de las que hablaste. Ok, tenemos una pregunta en el chat. Ana Laura Díaz nos pregunta: ¿la póliza de ciber cubre pérdida de utilidades? Gracias, Ana Laura. Sí, de hecho la póliza está, ahorita vamos a ver adelante qué cubre una póliza de seguros, pero en función de que tú tengas una mayor robustez en tus sistemas, pues la aseguradora va a ver un menor riesgo de tu parte para que seas atacado. Y entonces, en función de que tienes menor riesgo, tu póliza pues cuesta menos. Pero también eso no implica que no puedas ser atacado. Y cuando eres atacado y entonces detienes tu negocio, y tu negocio genera pérdida de ingresos, genera costos adicionales y vas a generar utilidades, o en realidad vas a utilizar pérdidas, están cubiertas en la póliza del seguro, ¿no? Sí está cubierto ese riesgo, y lo tenemos en los límites en las pérdidas propias, se incluye ahí esa cobertura. Si quieren, empezamos con esta descripción de pólizas y ahí aclaramos este punto. En
En general, las pólizas de ciberseguros se dividen en 3 grandes ramas. Una parte es las causas o las pérdidas que causas a terceros. En este caso, cuando tienes un ciberataque y la gente que está atrás de este sitio te dice que va a vender información que ya hackeó, o que tienen poder ellos tienen poder de información de tus clientes, como datos sensibles, cuentas bancarias, información incluso de salud, incluso datos de acceso a tarjetas o de pago, y te demuestran que lo tienen ellos. Entonces tú vas a tener demandas de parte de los clientes, vas a tener multas. Todo esto que estás causando un daño a un tercero está cubierto dentro de esta póliza. La responsabilidad por seguridad en tu red, cuando alguien invade tu red y empieza a dar información de terceros, empieza a publicarla en internet o la empieza a publicar, pues también está cubierto esta parte de que tienes una vulnerabilidad en tus sistemas que provocó un daño a la imagen de un tercero, ¿no? O bien alguien que entra a tus sistemas y empieza a dar información criticando la competencia o dando planes estratégicos de la competencia que tú tenías quizá guardados y te genera un daño reputacional y también una multa por exhibir esa información, está cubierto. Esas serían el tipo de daños que puedes causar a un tercero, pero también tienes pérdidas propias. En este caso, por ejemplo, como decía Frederick, si te llegan a cifrar tu información y te dicen, yo tengo la llave y tú ya no puedes accesar a tu información si no me pagas por esta llave, que es una ciberextorsión, está cubierto también. Y está cubierto dentro de los límites de la suma asegurada que hayas determinado que quieres cubrir. Entonces te ayuda a recuperar ese costo que te puede frenar tu negocio, ¿no? Otro costo que te puede ayudar a recuperar es tus activos digitales. Cuando perdiste información, tienes que recuperar pues también daños a servidores, información que se perdió, toda la parte de pérdida reputacional, la parte de comunicados, de haber dicho fui hackeado, pero todo está bien, no pasa nada, la pérdida de costos también que te puede generar esta interrupción del negocio, y entre ellos está la utilidad, ¿no? La utilidad del negocio como tal, pues como decimos, vas a perder ingresos, vas a perder clientes, incluso vas a perder. Entonces, y no va a ser 1, 2 o 3 meses, va a ser una pérdida pues de 4 a 8 meses, ¿no? Entonces, sí es importante tenerla cubierta y sí lo cubre este tipo de seguros en la parte de pérdidas propias. Hay otros sublímites que se pueden también asegurar. Por ejemplo, es el gasto de recuperación a incidentes, donde te permite la póliza incluso pagar un despacho externo para ver un análisis forense de dónde fue el ataque, dónde estuvo la vulnerabilidad y cómo recuperar esa continuidad, ¿no? Y cómo recuperar esa seguridad de tu información. Allí está la parte de que te pagan gente para que vuelva a capturar tus datos, recuperar información. Un fondo para compensar al consumidor, porque si le hackearon y se llevaron cuentas donde traen el PIN de cómo hacer su pago, si ya traes una cartera de cobranza con las tarjetas de los clientes, con las autorizaciones, y los empiezan a hacer cargos indebidos, tú eres responsable. Y entonces también debes tener ese fondo para compensar a los consumidores que les están haciendo fraude por culpa tuya. O pérdidas de tarjeta de pago donde traes números de cuenta y traes ya una cobranza específica y están haciendo fraude con esta información, también te ayuda a pagarlo. Y las multas regulatorias, ¿no? Las multas por privacidad de información son muy altas y también te pueden, pues, desaparecer tu negocio, ¿no? Entonces, de tal suerte que esta póliza te ayuda a cubrir pérdidas a los terceros, tus pérdidas propias y algunos límites adicionales que te van a hacer recuperar tu negocio, recuperar la continuidad de tu negocio, es lo que busca. Entonces, es una póliza muy completa. Yo siempre le digo a mis clientes, el 1% que tú dices yo quiero $1,000,000 de suma asegurada, pues igual te va a costar $10,000 la póliza, que es el 1%.
Pero a veces les digo, el 1% de esta cobertura te salva el 100% de tu negocio, porque realmente tener una situación de ciberataque y no tener esta protección, por mucho que tengas un equipo fuerte de sistemas y un aliado también, esa desviación que se filtró y que logró pasar, te puede costar la pérdida de tu negocio, ¿no? Entonces, es muy recomendable tener también esta parte y obviamente la capacitación, ¿no? Para evitar llegar a estos extremos. Sí, Okay, Adrián, la Adrián. verdad es que hay miles de formas de morir. Entonces, como bien lo dices, por mucho que tengas un CISO, que tengas un plan, que tengas preparado tu ejército contra ataques internos o externas, que capacites a tus empleados, siempre va a pasar algo. Y entonces, mejor tener un ciberseguro porque es el mensaje que hacemos pasar a nuestros clientes. Es la última defensa pasiva y que te puede efectivamente ayudar a recuperar tu negocio, porque de todas maneras, los ciberdelincuentes es como la carrera entre el policía y el ladrón, ¿no? Entonces el malo siempre tendrá, digamos, digamos, conocerá la manera de atacar, porque pues desarrollan misiles nuevos digamos, nuevas herramientas de ataque que nosotros a nivel de defensa pues descubrimos cuando ya a veces es demasiado tarde. Entonces el ciberseguro es importante, importantísimo. Te ayuda a trasladar ese riesgo. A final de cuentas, lo que estás haciendo es transferir ese riesgo que no puedes tú controlar al 100%. Es en caso de que ocurra, tengo a alguien que me respalde. Y a final de cuentas, es el objetivo de un seguro, de ayudarte a resarcir un daño que no puedes contener por ti mismo y que a pesar de todas las medidas que hiciste, pues se logró concretar este riesgo, ¿no? Sí, Okay, porque perdón, por mucho no, adelante. que seamos expertos, es como si hacemos un paralelo con el mundo médico, pues aparecen nuevas enfermedades cada día. Entonces, vimos durante la pandemia cómo el mundo se tuvo que, digamos, organizar frente a la pandemia. Es lo mismo en ciberseguridad. Conocemos efectivamente las grandes tendencias, tenemos herramientas que nos permiten prevenir, anticipar los golpes, pero puede surgir digamos, un ataque o un modus operandi que es nuevo y entonces, pues si pega a uno de nuestros clientes, el ciberseguro es efectivamente pues la respuesta mientras intentamos evitar que se expanda el ataque a toda la infraestructura. Así es. La siguiente, Jennifer, por favor. Ok, antes que todo, tenemos dos preguntas. La primera nos pregunta Rocío, ¿una protección robusta en sistemas disminuye el costo de mi póliza? Sí, de hecho, lo comentamos hace rato. Cuando tú tienes este tipo de planes que le demuestras a la compañía que traes con tu implementado en tu empresa, respaldos de información, cifrado de información, claves robustas, protección en los servidores, protecciones de comunicación, información interna y externa, que cuentas con un equipo especializado para hacer frente a esto, y aparte tienes un aliado, pues obviamente tu costo es menor porque la percepción de riesgo de la aseguradora va a ver que tienes mayores ejércitos para atacar esa distancia, ¿no? Pero si ve que no tienes cifrado, que no tienes protecciones, pues tu costo va a ser muy alto o incluso te puede decir que no te acepta el riesgo, ¿no? Ok, la segunda pregunta es ay, híjole, ya no aparece, me parece que la quitaron en el chat. A ver si ahorita la vuelven a colocar. Vi una que decía que si existe la legislación en México para detectar este tipo, para hacer la demanda de tipo penal sobre este tipo de riesgos, sí existe. De hecho, si han escuchado, hay un área específica de inteligencia y de seguridad cibernética dentro del gobierno, y entonces sí se da seguimiento a este tipo de delitos y sí la demanda se hace a través de estos medios. Sí existe la legislación para
para demandar este tipo de conductas, ¿no? Y bueno, como tema principal y central y resumen de nuestra ponencia, pues es cómo aseguramos la continuidad del negocio, y ya lo hemos venido diciendo sobre la plática, pues es tener nuestro equipo dedicado, nuestro aliado, nuestra póliza de seguros y la capacitación para que en cualquier momento que tengamos un ataque, pues podamos responder adecuadamente y a tiempo, minimizando las interrupciones de negocio, minimizando los tiempos de frenado de nuestro negocio y evitando que se generen pérdidas fuertes por no actuar a tiempo, ¿no? Entonces, pues es una de nuestras principales recomendaciones. Y pues la segunda es tener siempre equipos multifuncionales que estén especializados en ese tema, que estén a la vanguardia en ese tipo de problemas, para que nos ayuden a estar al día a nuestros equipos internos, ¿no? Porque no podemos nosotros, al no ser especialistas de este tipo de tendencias, pues apostarle a que vamos a estar a salvo, ¿no? Entonces, un aliado especializado en ciberriesgos lo vemos de mucha utilidad, y ahí lo que decimos es, ¿qué hace falta para que tú lo tengas, ¿no? ¿Qué te hace falta para que puedas acceder a ello, ¿no? Entonces, ahí te puede ayudar incluso a hacer una prueba de tus vulnerabilidades sin costo, y te puede dar mucha luz de qué debes proteger, y te va a ayudar también a reducir los costos de seguros, y te va a ayudar a evitar ataques directamente en tu negocio, ¿no? Entonces, son nuestras recomendaciones que damos para asegurar la continuidad de tu negocio, y pues esperamos, aquí por ejemplo les puede comentar Jennifer de una foto térmica que se hace en un diagnóstico que te puede dar en una hora pues una serie de indicadores de dónde están tus vulnerabilidades, y te puede ayudar a tomar acción, ¿no? Entonces, no sé si quieres platicar un poco de eso, Jennifer. Sí, gracias, Adrián. Bien, bueno, en Kipeo, además de contar con herramientas que cubren necesidades específicas, sugerimos realizar una auditoría flash o bien una foto térmica. Esto nos permite a nosotros ver el estatus real en cuanto a seguridad de sus sistemas de información. Ver y cerrar las puertas que aún no tienen candado para evitar y prevenir ciberataques, o bien ver por dónde entró el atacante si es que ya hubo un ataque. Esto no lleva más de una hora, la verdad es que vale mucho la pena porque es una inversión de tiempo que al final de cuentas nos va a ahorrar una pérdida financiera en un futuro. Entonces, esto lo hacemos sin ningún costo en Kipeo. Es una auditoría muy breve. Al finalizar también damos recomendaciones pertinentes de acuerdo a cómo encontremos infraestructura, y la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Después de esto, si lo desean, le podemos dar seguimiento y podemos hacer implementación de herramientas, o bien ya sobre la marcha, cómo es que vemos su infraestructura. Vale Sí, la para pena, complementarlo. perdón, Sí. Freddy. Vale ¿Sí? la pena si quieren tener un acercamiento tanto con Kipeo como con KIMS, nos puedan dejar sus datos en el chat para comunicarnos nosotros con ustedes, y de tal manera pues poder ayudarles a que tenga valor también esta presentación, ¿no? Aquí tenemos nuestros códigos QR para que los puedan escanear y visitar nuestras páginas, y a través de ellas contactarnos, y también les invitamos a dejar sus datos en el chat para un mayor acercamiento. Adelante, Freddy, perdón, te interrumpí. No te preocupes, Adrián. Sí, para complementar lo que decía Jennifer, la auditoría flash es como si efectivamente la mejor imagen es una foto térmica, donde a través de un cuestionario que dura una hora como máximo, 70 preguntas, o sea, cubrimos 11 dominios. Vemos en qué estado está justamente el tema organizacional de la ciberseguridad de la empresa, cómo está la seguridad de su sistema de información, su site, si hacen respaldos,
si están alineados con las mejores prácticas de seguridad, y calculamos efectivamente en una hora un grado de riesgo, y eso nos permite, entregando un reporte, dar ciertas recomendaciones y ir más a, digamos, más a detallar efectivamente, pues si detectamos como un foco de atención, si hay un punto de atención, un foco rojo en esta foto térmica, investigar más allá a través de una evaluación de riesgos y, digamos, ir más a detalle. Entonces, la recomendación también, lo que decíamos, es que, bueno, los ataques pueden ser ataques internos, externos. Es importante el tema del ciberseguro, es importante también pues difundir la cultura de ciberseguridad dentro de la empresa. Por supuesto, tener un aliado que conozca las tendencias, etcétera, está bien, pero digamos, con Kipeo, la idea que tenemos es que trabajemos, digamos, de forma estrecha con el cliente, acompañarlo en la implementación de esas mejores prácticas, y sobre todo hacer que dentro de la empresa cada uno se convierta en un cibersoldado. Es muy importante que cada uno en la empresa sepa que tiene que participar activamente en la defensa de su organización. Entonces, es la recomendación también que quería dar para cerrar este webinar. Sí, perdón, complementándote, Fred, también la parte de la capacitación es muy importante porque justamente lo que dices, muchas veces viene de un ataque interno. ¿Por qué? Por falta de cultura. Entonces, también en esa parte, también trabajamos de forma en conjunto para poder transmitir al personal, sin importar el área, conocimientos generales de cómo es que puede llegar un ataque, cómo es que pueden ingresar a tu información entre todo lo que hoy en día existe. Digo, el trabajo desde casa ha hecho más vulnerable el tema de los ciberataques, fue en aumento bastante, pero con gusto los podemos apoyar, y complementando también, si gustan que les ayudemos en esta parte de la auditoría flash, la foto térmica, con gusto nos pueden dejar sus datos y les damos seguimiento. Aquí están nuestros códigos QR con nuestra página web, o bien nuestro video, para que conozcan un poquito más de lo que hacemos. Pues no nos queda más que agradecer su atención y pues esperar vernos pronto en otro seminario y dar seguimiento. Sí, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta mañana. Los que participaron, si necesitan algún contacto, se pueden acercar conmigo con toda la confianza. Les puedo poner en contacto con cada uno de ellos. Y les recuerdo que podrán volver a ver el webinar en caso de que pues están interesados en volver a verlo. Pues muchas gracias al nombre de la cámara, y pues cuídense mucho y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego.